La verdad sobre los inmortales, los guerreros de élite persas humillados por solo 300 espartanos. A pesar de que han pasado a la historia por el miedo que causaban entre sus enemigos, estaban peor equipados y peor entrenados que sus equivalentes griegos. Jesús Hernández tiene un hueco en su nuevo libro para ellos. Los inmortales, mito y realidad de los guerreros de élite persas. Han pasado a los libros de historia como los inmortales. Un nombre que no adquirieron únicamente por sus habilidades militares, que también, sino porque, cuando uno de ellos caía muerto en batalla, se reclutaba inmediatamente a otro soldado para cubrir su baja. Estos guerreros, las tropas de élite del ejército persa durante casi 3 siglos, cuentan hoy en día con el curioso honor de haber aparecido en la película 300, donde se les muestra como unos semidioses capaces de aniquilar a destacamentos enemigos con su mera presencia. La realidad, no obstante, es algo diferente. Y es que, más que por militares invencibles, el cuerpo estaba formado por una división de 10.000 hombres que, la historia de los inmortales, así como otras tantas hasta completar un total de más de 230, se puede leer en el último libro del popular historiador y periodista Jesús Hernández, Es la guerra. Las mejores anécdotas de la historia militar. Una reedición de una de sus obras más vendidas en España en la que es posible encontrar desde curiosidades relacionadas con los espartanos hasta referencias al siglo XX. Aunque pueda parecer que es un libro de... El libro supone un repaso ameno y entretenido de toda la historia militar, desde Alejandro Magno a la Guerra de las Malvinas. Estoy seguro de que el lector va a descubrir muchas cosas que no sabía y que le va a estimular a conocer más detalles sobre los hechos que ahí describo, explica, en declaraciones a ABC, el prolífico autor, que cuenta en su currículum con más de 20 obras publicadas, así como una infinidad de artículos históricos e intervenciones realizadas en varios medios. El ejército persa. Cuando los inmortales comenzaron a ganarse sus medallas sobre el campo de batalla, los territorios dominados por los persas abarcaban desde Egipto hasta el actual sur de Afganistán. Una extensa región imposible de defender por tropas nacionales y que llevó a los monarcas de este imperio a usar un buen número de unidades mercenarias para lanzar ataques. Las tropas persas eran escasas tanto para extender el imperio como para defenderlo. Los mercenarios, iranios y no iranios, se usaron, por ello, intensamente. Los pueblos iranios de Asia Central, bactrianos, caducios y saque, eran una fuente importante de ellos. Estas fuerzas podían ser contratadas temporalmente, aunque lo más frecuente era que se mantuviesen de forma permanente o semipermanente. Los ejércitos enviados en operaciones ofensivas, como las invasiones de Grecia, estaban predominantemente compuestos de mercenarios, explica el historiador especializado en Grecia y Roma Philippe de Sousa en su obra, La guerra en el mundo antiguo. A pesar de la importancia de los pueblos que ponían su espada al servicio de estos reyes, ya fuera a cambio de dinero o por no ser destruidos, los persas contaban también con un núcleo de guerreros nacionales, persas y medos, una tribu tracia, que solían ser de 2 tipos. Los primeros eran combatientes de entre 20 y 25 años que eran llamados a filas después de haber recibido instrucción militar. De los 5 a los 20 años, a los varones persas se les enseñaba equitación, tiro con arco y a decir la verdad. Después de ese periodo de entrenamiento militar permanecían disponibles para el servicio, añade Sousa. Los segundos eran mucho menos habituales. Consistían en militares cuya vida estaba destinada a guerrear y que, como profesionales que eran, formaban un núcleo permanente de combatientes. Entre ellos se destacaban, precisamente, los inmortales. El contingente resultante podría parecer temible, pero nada más lejos de la realidad. Al menos, así lo afirman divulgadores históricos como David F. Burt, quien es partidario de que, aunque cuantitativamente los persas contaban con un ejército de grandes proporciones, a lo largo de la historia quedó demostrada su escasa efectividad en combate directo.
Independientemente de si podían o no arrasar al enemigo por sus artes militares y no por su número, algo discutido a lo largo de los siglos, el ejército persa contaba con una estructura muy concreta basada, como bien explica de Sousa, en el sistema decimal. La base de sus ejércitos eran las unidades de 10 guerreros, las cuales eran conocidas como Dasabam, dirigidas por un Dasabapatis. 10 de ellas formaban un Satabam, con un total de 100 hombres, que, a su vez, era dirigida por un Satapatis. A su vez, una decena de estos grupos, 1000 militares en total, formaban un Asarabam, el cual estaba a los mandos de un Asarapatis. Finalmente, 10 de estos regimientos daban lugar a una división. Esta era conocida como Vaivarabam y rendía cuentas ante un Vaivarapatis. El Vaivarabam más conocido era el de los Inmortales, al estar formados por un total de 10.000 militares curtidos. A nivel práctico, y a pesar de que los ejércitos fueron variando según pasaban los siglos, entre los años 600 y 400 a.C. la fuerza del contingente persa se encontraba en sus arqueros y su caballería. Los primeros solían causar terror en los griegos con sus saetas y, durante la batalla, se ubicaban tras una línea. Estos eran los encargados de protegerles. Parece que el Dasabam de 10 hombres conformaba la unidad básica de infantería y formaba en una única hilera en batalla. Tras el muro de escudos, el resto de su Dasabam se disponía en una profundidad de 9 líneas, cada combatiente armado con un arco y una espada. Por otro lado, la segunda pata de este poderoso contingente eran los caballeros. Estos podían ser ligeros, encargados de acosar al enemigo disparándole flechas o jabalinas, o pesados, de los que no hay apenas constancia más allá de alguna batalla en la que se afirma que había persas a caballo equipados con lanzas. Un cuerpo permanente. Inmortales, pondremos a prueba sus nombres. Si algo hay que agradecer al cine, y en especial a la película 300, es que nos haya recordado la existencia de esta unidad. Sin embargo, la verdad es que este grupo de combatientes era bastante diferente a la que nos muestra el largometraje. Para empezar, porque en la película los presentan ataviados con unas máscaras que en realidad nunca portaron, armados con 2 espadas, cuando solían combatir con una lanza, y, finalmente, porque se afirma que eran la élite del ejército persa, una verdad a medias. Y es que, no todos ellos pertenecían a lo más alto del escalafón militar. La realidad, por el contrario, es que esta unidad abarcaba un Vaivarabam, 10.000 soldados, y que empezaron a ser conocidos como inmortales, después de que el historiador Heródoto afirmara que siempre mantenían una misma composición. Si un hombre resultaba muerto o caía enfermo, la vacante que dejaba se cubría al momento, así que el total de este cuerpo nunca constaba de menos ni de más que de 10.000. Por tanto, la visión que se da en la película 300, donde se afirma que este apelativo lo recibían por no morir jamás, sería errónea. Con todo, y siempre según Heródoto, los inmortales sí contaban con cierta preparación extra al ser una de las pocas unidades del ejército que nunca era desmovilizada al terminar la guerra. Además, como bien señala el historiador clásico, tenía la particularidad de que debía estar formada únicamente por persas. Por un lado, los inmortales representan la mística que posee cualquier cuerpo de élite militar. De entre una masa de combatientes, siempre hay un grupo selecto al que se le teme especialmente por su preparación y valentía. No es difícil que ese grupo alcance la categoría de mito, como en este y otros muchos casos a lo largo de la historia. Por otra parte, aquellos soldados persas aparentemente invencibles han estimulado la imaginación, como en el caso de la película 300, en el que aparecen convertidos en una especie de guerreros samuráis. Ese carácter de cuerpo permanente, además de las múltiples batallas en las que participaron y vencieron en Asia Menor y Egipto, provocó que la fama de esta unidad fuese aumentado. Además, les granjeó algunos beneficios y ventajas dentro del mismo ejército. Algunas son señaladas por Hernández en su obra. Este cuerpo de élite disfrutaba de algunos lujos impensables para otros soldados.
Siempre los acompañaba una caravana en la que viajaban mujeres y disponían de criados, ataviados con lujosos ropajes. Por descontados, solían partir a la contienda ricamente vestidos y, en palabras de Heródoto, sus vituallas y su comida eran transportadas de forma independiente a las del resto del contingente por su mayor importancia.